usted dice institución, pues entonces allí hay huellas en toda la historia, ¿verdad? Hay huellas y esas huellas yo las puedo mostrar cualquier día de la semana. Entonces, el ser humano... Perdón, don Martín, disculpe que lo interrumpa. Cuando me hablo de institución, ojo que yo sé en dónde estoy hablando y pues, por ejemplo, usted que dice que fue cristiano, evangélico, protestante, usted sabe que nosotros dentro de nuestras iglesias siempre hemos dicho y siempre promulgamos que nuestras iglesias nos salvan. Nuestras congregaciones nos salvan. El que diga y que se arrope con que esa iglesia es salva, es una iglesia que está poniéndose muy al filo de la herejía, porque solamente esa iglesia es la que dice que salva. Yo no me refería a su iglesia, sino que yo en mi mente, que donde he estado parado siempre en el protestantismo, asumimos y que creemos y testificamos que el único que salva y el único que nos lleva al Padre es Cristo Jesús. Perdón, nunca me quise referir a su institución. Vamos a ese punto. ¿El bautismo salva? Bueno, no sé, aquí ya nos tendríamos que mover a otros puntos, pero si me lo pregunta a mí en este momento, le diría que no, el bautismo no salva. Lo único que salva es Cristo. Era de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautizo que corresponde a eso ahora los salva. Entonces, ese es el punto. Cristo nos quiere salvar. ¿Cómo nos va a salvar Cristo? La Biblia no tiene labios, la Biblia no tiene pies. La Biblia es un libro que si no hubiera habido bueno, nunca hubiera sido Biblia si no es por la iglesia que lo da al mundo. Y aunque lo hubieran hecho, si lo dejan en una mesa, en un armario, ¿qué? Entonces, Cristo salva por medio de su iglesia, porque allí va caminando el mensaje. El bautismo, se necesitan seres humanos que los agreguen a la iglesia, porque en sí la Biblia no se predica sola. Entonces, ese es el punto, que si alguien se extravía, lo que dice Santiago 5, 19, 20, si uno se extravía de la verdad y otro lo hace volver, ese le salva el alma. Él murió en la cruz, no, pero ese mensaje de la cruz necesita que una persona lleve ese mensaje. Así trabaja. No decimos que la iglesia murió en la cruz, pero lleva el mensaje de salvación. Yo no digo pues que el sacerdote salva, ministra el bautismo, que como dice Hechos 2:41, y se agregaron a la iglesia por alguien que los bautizó. Hechos 2:47, y el Señor agregaba a la iglesia los que quería salvar. Entonces, en esa iglesia se les predica lo que dice, pero sí me tardo, 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo portarte. Entonces hay personas que enseñan cómo portarse en la casa de Dios, porque en sí una Biblia no puede hacer nada sin alguien que la enseñe. Ese es el punto. Ahora, San Pablo, lo que decía San Pablo, decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corran pues, hermanos míos, de tal manera que lo ganéis. Ello es que todos los que han de luchar en la palestra guardan en toda una
exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que para nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre, dice, a la aventura, dice, peleo no como quien tira golpes al aire sin tocar al enemigo, sino que castigo mi cuerpo rebelde, y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los demás, venga yo a ser reprobado. Sí. Gracias, gracias. Perdón, ajá, y ahorita cuando está hablando ahí de primera de Juan, del anticristo, no está hablando de la iglesia, o sea, está hablando de los que están, que se deben pasar por Cristo. Eso es una diferencia. Yo sé que a veces mal empleamos eso, los que salieron no era de nosotros. No está hablando de las personas que estaban en contra de Cristo, se hacían pasar como Cristo, pero estaban en contra de Cristo. Ese es el problema que estaba dando en esa iglesia, o lo que está hablando primero de Juan. No está hablando de otra cosa. Eso nada más quería recalcar, Martín. O sea, el contexto bíblico, hay que marcarlo de esa manera. Entonces, nosotros como cristianos, como dijo, es bien clara la Biblia, es bien clarita para nosotros lo que dice la Biblia. Ahora, para poder comprender lo que la palabra dice, hay que leer todo lo que el contexto. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahí de Juan, por ejemplo, de 1 Pedro, de la salvación que salva, pero dice que no quitando la inmundicia, el pecado. Y para algunos creen de que el bautismo sí quita los pecados. O sea, eso hay que tenerlo mucho cuidado, Martín. Ahora, retrocediendo a la salvación, pues es bien explícito. Los que no son, los que en verdad han comido, o sea, los que han adquirido la palabra de Dios, aquella que cayó en buena tierra, han sido los cristianos. Pero los que no, los que solamente fue tierra, que echaron raíces y se secó, eso no eran de Cristo. No creyeron en realidad. Adelante, Han. Eso es lo que dice usted, pero no lo dice la Biblia. Ahora, lo que usted dice de que no quitando el pecado, no es así. Allí, Giovanni, allí lo que está diciendo es que habían rituales, así como, pues, lo que dice San Lucas 11:38, San Marcos 7:4, lavamientos. Allá en esos casos era lavarlos de suciedad, literal. Allí no era un baño para quitarse la tierra, me voy a echar jabón, acondicionador. No, eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que usted dice, vamos a ver, y luego le vamos a dar al hermano Jorge, le vamos a dar la palabra. Dice, Hechos, vamos a ver lo que dice. Usted dice que no quitaba el pecado, pero oiga lo que dice. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso es lo que dice la Biblia, algo que usted está contradiciendo. Vamos a oír al hermano Jorge. Muchas bendiciones, hermano Martín, y a todos los presentes que están compartiendo a través de este live católico. Muchas bendiciones. Pues acabo de entrar aquí, hermano Martín, y en sí no sé cuál es el tema en específico. Me gustaría saberlo. ¿Puede perder la salvación o no? El tema es sobre la salvación. ¿Puede perder o no? Ok.
Pues sigue su posición. Yo voy a preparar entonces para dar después unos textos bíblicos respecto al tema. Lo que decía Hans era que uno se puede enojar. Sí, uno se puede enojar y eso no es pecado. Pero también se puede enojar y puede pecar. Por eso decía, enójense, pero sin pecar. Y le decía al cristiano, es que está la posibilidad en el cristiano porque tenemos la concupiscencia y tenemos libre albedrío. Libre albedrío es que yo me esfuerzo por no pecar, porque estoy en la carne que tiende al pecado. Pero si nosotros como cristianos luchamos, ojo, ojo, no estoy diciendo, no estoy, o pueden pensar, es que como es un gran pecador, nunca he fumado, nunca he tomado, nunca he andado, pues, fornicando, adulterando, nunca, nada, ni cerveza, cero, cero, cero. Entonces, no, yo lo que estoy haciendo es lo que dice la Biblia, es lo que estoy leyendo, ¿verdad? Que algunos, pues, se separan de lo que es la perseverancia y se enfrían y pues pueden pecar. Por eso dice, no pequen, pero si alguno peca, pero dicen que el cristiano ya no peca. Entonces, ese es el punto de que nosotros, como seres humanos, tenemos la libertad de, bueno, lo que decía, me quedé que iba a leer Éxodo 32, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que peca contra mí, a ese borraré de mi libro. Éxodo 32, 32, 33. Ese es el punto. Vamos a escuchar a Alexander Quintanilla. Hola, buenas tardes, buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo solo quería hacerle una pregunta, no sé si usted me podría contestar. Sí, fíjese que ya mi abuela ya tiene, bueno, ya le hicimos la misa de cabo de año. Nosotros no asistimos a la iglesia católica, o sea, ella sí rezaba y todo, ¿verdad? Entonces ella era devota a la Virgen de Guadalupe, pero nosotros en el altar, porque tenemos un altar a ella aún, que no lo hemos retirado aquí en la casa, ese altar aquí está siempre, una ofrenda. Nosotros queríamos preguntarle, padre, ¿será que sí le podemos poner, cambiar lo que es la Virgen, ponerle otra Virgen en su ofrenda? No soy sacerdote, soy laico, pero la verdad lo que se está pidiendo es que Dios pues recibe el alma de ella, ¿verdad? Eh, lo que la iglesia enseña es que nosotros debemos obrar como la palabra de Dios manda y pues al final nosotros creemos de que queda en la misericordia de Dios, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen que todo el que se muere se va al cielo. No, Sí, ajá. nosotros no decimos eso, ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo. Y pues si ustedes, yo realmente, yo soy salvadoreño, yo pues sé que la Virgen está en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como católicos creemos. La Virgen no salva, pero sí, pues por ser la madre del rey, ella, pues, mañana voy a ver si doy ese tema, ella es la reina madre, la Gevirá, como dice el Antiguo Testamento. Entonces, realmente yo les diría de que pues la voluntad de ella, yo no sé cuál ha sido la voluntad de ella, y ustedes, Sí,
Es que ella era, su devoción era ella, ¿verdad? Era a la Virgen de Guadalupe. Pero ya que ella justo el cabo de año, pero como le repito, ¿verdad? Nosotros no, ella era católica, ella era una anciana, wow, que ella no había un enfermo, no había un anciano que ella visitara, fuera a rezarle, o sea, los acompañara. Pero ya le hicimos lo que es su misa de cabo de año. Entonces, como nosotros solo no asistimos a la iglesia católica, entonces, nosotros queríamos saber, ¿verdad? Si ya queda justo el cabo de año ella, ¿será que la ofrenda se puede retirar o solo nomás cambiamos lo que es la Virgen y podemos poner otra Virgen? Ofrenda, ustedes hicieron como un altarcito, Sí, ajá, sí. como un altar. Yo pues realmente quiero invitar a la hermana Alicia a ver si ella está disponible para que ella le regale algunas palabras. En este caso, pues yo no sé ustedes como familia, ¿verdad? Lo que decidan, pues, porque no es magia, ¿verdad? Eso no es magia, eso pues es piedad. Y si usted dice que fue una persona, pues dada, ¿verdad? Vivir la palabra, porque como dice, estuve enfermo y me fuiste a saber, entonces eso es el verdadero evangelio, ¿verdad? Hacer vida la palabra. Y lo que dice San Mateo 25, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, estuve desnudo, estuve enfermo y me fuiste a ver. Eso es el signo de lo que es eso es el signo de lo que es hacer vida el evangelio. Y pues yo les diría que ustedes pídanle a Dios y vean realmente lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Si ustedes lo quieren retirar, pues es cosa suya. Pecado no es. Déjenme decirles de que por lo que usted dice de su abuelita, pues mis respetos, ¿verdad? Gente así es poca en este tiempo, ¿verdad? Porque solo hablamos de palabra de Dios y no obramos como su abuelita lo hizo. Ese es mi... Sí. Gracias, oye, muchas gracias por esas palabras. Entonces, esa era mi duda, espero no haberlos molestado, ¿verdad? Solo quería que me aclarara ese tema. Bendiciones. Gracias, pasen buenas noches. Hermano Martín, disculpe, ¿me escucha bien? Ok, a veces yo no lo escucho en sí, sino como que se va su voz, como que hay momentos que vienen y hay momentos que se van. Es cuando hay otro micrófono encendido. Dice aquí Raúl No. Sánchez, si perdiéramos la salvación, entonces no sería un regalo, no sería por gracia. Sí, la salvación es por gracia. Nadie es bueno para tener ese acceso a la salvación. Entonces, por gracia, y todos tenemos esa oportunidad. Todos. No hay pecado más grande, no hay pecado que supere el amor de Dios. Esa es la gracia. No hay pecado más grande. Le estoy respondiendo a Raúl. Entonces, San Pablo decía, someto mi cuerpo a esclavitud, no sea que yo, habiendo predicado, sea yo pues eliminado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que él, siendo San Pablo, puede ser eliminado también. Hermano Jorge, ¿alguna... Sí, ajá. Con respecto a lo que usted mencionaba sobre libre albedrío, que es un concepto diferente en el campo católico, a diferencia con el concepto protestante. Y quiero leerle aquí los presentes algo breve con respecto a este concepto que tiene la Iglesia Católica sobre libre albedrío. Dice de la siguiente forma: una de las diferencias fundamentales entre las teologías católica y protestante es la creencia en el libre albedrío, que niegan ambos Lutero y Calvino. Debido a la doctrina de sola fide, que la fe por sí misma es suficiente para la salvación, los reformadores concluyeron que el individuo de ninguna manera puede colaborar en su propia salvación.
Esto los lleva a afirmar que toda elección moral está predeterminada. En contraste, los católicos creen que la elección moral está predeterminada. Es decir, como dice aquí, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado con la capacidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Como los ángeles, podemos elegir entre hacer la voluntad de Dios o satisfacer nuestras propias inclinaciones egoístas o, dicho en otras palabras, pecar. De nosotros depende, y este es el gran regalo que brota del sacrificio redentor de Cristo, el participar libremente en la construcción de su reino. Sin Jesús no tendríamos la oportunidad de aceptar nuestro lugar como hijos de Dios. Sin duda, el camino que elijamos es de la mayor importancia en la disposición divina de la salvación, porque nadie puede tomar nuestro lugar en el plan de Dios ni completar para Dios el trabajo que nos corresponde realizar. En cuanto a estas cosas que acabamos de escuchar y tomando en cuenta las palabras del hermano Martín, que me encantó bastante, una parte interesante, es que las personas tienen la capacidad de elegir lo que consideren. Dios nos da la capacidad de seleccionar si queremos el camino de la muerte o el camino de la vida. Y tomando en cuenta estas palabras, voy a leer para cerrar Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, y dice la palabra de Dios: yo invoco hoy por testigos al cielo y a la tierra, de que te he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ojo, escoge desde ahora la vida, para que vivas tú y tu posteridad, y ames al Señor Dios tuyo, y obedezcas a su voz, y te unas íntimamente a Él, siendo Él mismo como es, vida suya, y el que ha de darte larga vida, a fin de que habites en la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, hermanos, el hombre no solamente es libre de elegir, está obligado también a elegir. Es cuanto de mi parte, hermanos. Hans, ¿qué nos puede? El hermano José Carlos, vamos a escucharlo. Bendiciones. Ahora dejen activo un momento lo que es la cámara, nada más para leerles, porque ahorita nada más escuché. Estaba escuchando todo, pero sí un poco de la salvación. ¿Se atoró? ¿Ahí estoy o no? Ahí estoy. Pensaba que me había ido. Muy bien. Algo que es muy importante, sí, la salvación es un regalo. Somos salvos por gracia. Pecadores y no pecadores. Somos salvos por gracia, pero eso sí, tenemos que aceptarla. Si estamos conscientes, tenemos que aceptarla. Porque hay algo muy interesante que dice Hebreos capítulo 2. Esta la voy a leer de lo que es de la latinoamericana. Aquí me gustó cómo la dice la latinoamericana. Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice algo muy interesante. La pueden leer también la Reina Valera de cualquier Biblia, pero a mí me gustó cómo lo dice más aquí. Que dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. Y ahorita me acordé de lo que acaba de decir el hermanito acerca de los ángeles. Versículo 3. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? Vuelvo a repetir. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? ¿Qué quiere decir entonces? La salvación sí se puede rechazar, sí se puede despreciar. Entonces, es una opción el elegir si queremos salvarnos con nuestro Señor Jesucristo, lo que es elegir el camino de salvación, que ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida,
O simplemente decir, yo sigo a Jesucristo, pero realmente no hacerle caso. Simplemente nada más de pura boca hablar, pero no actuar conforme nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más importante. Complementando con el que siempre nos dicen nuestros hermanitos de Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora sí voy a agarrarme la Reina Valera. El 8, el 9 y el 10. Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Dios ya te lo regaló. Dios ya te lo regaló. Ahora, ¿lo aprecias o no lo aprecias? No por obras, no por las obras judías, así, para que nadie se gloríe. Y aquí voy a agregar algo más. Hay muchas personas en las que yo siempre les digo en el amor, cualquiera puede decir, yo doy la vida por mis hijos, doy la vida por mi esposa, doy la vida por mis padres, pero también Cristo dio la vida por aquella persona que tú ves así, por aquella persona que te llega a la mente que tal vez desprecias mucho, por aquella también dio la vida a Cristo. Por aquella persona que está en la calle, que tal vez está robando, que tal vez está drogando, que tal vez muchas veces lo has visto, o hasta en las noticias que ves personas robando, matando, así, y dices, ojalá que los maten pronto. Hasta por ellos dio la vida a Cristo. Nada más es cosa que ellos lo acepten y empiecen a ir a las obras del bien, lo que es el amor de Dios, hacer las obras de caridad, lo que es todo lo que es reflejado en Dios. Y por eso el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo esto siempre ha sido muy importante. Dios ya dio lo más difícil por nosotros. Ahora a nosotros nos hace falta, como dicen, echarle ganas y despreciar todo aquello que nos está haciendo daño. Despreciar todo aquello que nos está haciendo mal para ahora sí, como dice, empezar a seguir el camino de Cristo, porque es difícil. Cualquiera puede decir, yo amo a Cristo, sí, pero le eres infiel a tu mujer. Dice, yo amo a Cristo, sí, pero la tienes descuidada. Yo amo a Cristo, sí, pero amas a otras mujeres que no es la tuya. O simplemente estás rejuntado, pero no estás casado. O sea, tantas cosas, así, teniendo la posibilidad de casarte y no te casas. ¿Qué estás haciendo? Dices, yo sigo a Cristo, sí, pero no le estás haciendo caso. Entonces, no cualquiera que diga, Señor, Señor, no por eso se va a salvar. Entonces, ahora sí, para que continúe el hermanito Martínez. ¿Sí? Sí, mi hermano, allí San Mateo, San Mateo 7, San Mateo 7, ese texto es el que yo me había recordado, que dice, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Vamos a leer. Vamos a leerlo. Dice, Perdón, no sé si vamos a seguir participando los demás o... yo lo voy a leer este texto y vamos a escuchar a Hans. Adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que dice la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les dirá, nunca lo conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a escucharlo, Hans. Gracias, gracias. Sí, es que si no se pierde la dinámica de la conversación y de la línea que habíamos estado llevando. Martín, me sorprendió un poquito que usted intentara refutar la Biblia diciendo que la Biblia no hace nada por las personas, si la leen o no. Fíjese usted lo que dice el Salmo 19, 7 y 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escuche cómo ya en el Antiguo Testamento, la ley que se estaba citando, o que está citando el salmista, ya dice que esa es suficiente para transformar el alma de todos aquellos que meditan en ella y viven en ella.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire lo interesante de este pasaje. Esto nos dice a nosotros lo mucho que la palabra de Dios puede hacer si nosotros la ponemos en práctica. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Noten la suficiencia de la escritura para poder transformar el corazón y la vida de las personas y de todos aquellos que lo viven. Se dijeron varias cosas, perdí un poquito el hilo de lo que se había dicho, pero apunté aquí algunas cosas. También Martín Barrientos mencionaba sobre que en el libro de Hechos se sumaban a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, déjeme llegar al versículo. Hechos 2:47. Note lo importante de este pasaje que Martín Barrientos nos leyó y nos citó hace un ratito. Alabando a Dios y hallando favor con el pueblo. Hechos 2:47. Y el Señor, oiga, el Señor no era ni Pablo, ni Timoteo, ni Lucas, ni Marcos, ni ninguna otra persona de los que estaban en ese momento. El Señor añadía a cada uno de ellos los que iban siendo, note, siendo, no serían, ni eran, no, sino siendo salvados. Ahora, la pregunta es, al citar este pasaje, no sé si Martín Barrientos notó que está teniendo un problema porque su iglesia en el Concilio de Trento no le permite decir que son salvos. Ustedes no pueden decir que son salvos en este momento, ni tampoco pueden decir que son salvos o serán salvos mañana. Tal vez si yo le preguntara a Martín Barrientos, ¿usted ahorita salvo? Martín Barrientos me diría, sí, yo ahorita soy salvo, pero ¿y dentro de 5 minutos, Martín Barrientos? No sé qué es lo que va a pasar en 5 minutos. Entonces, en ese momento yo voy a perder mi salvación. Entonces vea cómo en este punto la misma palabra de Dios contradice la doctrina que Martín Barrientos sigue y que para mí es un problema serio, porque él no puede decir que es salvo ahorita y tampoco puede decir que será salvo mañana ni pasado. Entonces, mientras que el protestantismo dice en este punto que nosotros, una vez hemos sido justificados, somos justificados una sola vez y para siempre. También mencionó Martín Barrientos un libro, un pasaje del Antiguo Testamento donde decía que el que peca iba a ser borrado del libro de la vida, o más bien de mi libro. Yo le pregunto a Martín Barrientos, que ¿tendrá alguna respuesta? Porque yo la he hecho en otras ocasiones a otros apologistas y no me han sabido responder. Incluso a los de tipo arminiano tampoco pueden responder esta pregunta. ¿Cuántas veces puedo ser yo inscrito en el libro de la vida que aparece en Apocalipsis? ¿Será que ese libro de la vida puedo ser borrado una, dos o tres veces? ¿O puedo ser inscrito una, dos, tres veces? ¿Cuántas veces me acepta ese libro un arrepentimiento de contrición? Martín Barrientos y todos los católicos deben de entender plenamente el término de contrición y atrición, ¿no? Entonces, el término contrición, ¿cuántas veces con un arrepentimiento de contrición puedo ser yo reinscrito en el libro de la vida? Otro pasaje que estaban citando o mencionaron es que ciertamente, Martín, es decir, usted mencionaba que se peca, pero es que no pecamos por ejercicio. No pecamos porque querramos pecar libremente. Yo hoy no voy a ir con la idea que me voy a ir a robar o me voy a volver carterista. No voy a ir con esa idea.
Tampoco voy a ir con la idea de sacar un arma y voy a irle a disparar a cualquiera. Es decir, eso para mí, en mi idea cristiana y en mi concepción cristiana y en mi santificación que he llevado hasta ahorita, ir a pecar o meterme con una prostituta, discúlpenme, eso para mí está totalmente fuera de mi radar. Para mí, lo único importante que quiero y necesito hacer día a día es servir a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y dicen las cosas que si hacemos estas cosas, no os dejará estar ociosos y por lo tanto vamos a estar en una constante búsqueda del Señor en nuestras vidas. También alguien citó el Antiguo Testamento como término de salvación. No recuerdo si fue quién de los últimos dos invitados lo hizo, pero citar el Antiguo Testamento en este momento para hablar sobre salvación es un tema anacrónico, ya que en el Antiguo Testamento y toda la ley era para cumplirse. Ahí sí, era por obras. Todos los que hicieran las obras de la ley y las guardaban hasta el último día de su vida sin fallar en una sola de estas leyes, podrían ser salvos si morían habiendo hecho todas las obras de la ley, todos los días y sin fallar una. Y es en esa imposibilidad que la ley no pudo ser cumplida por los hombres. Y precisamente por eso es que Cristo tuvo que venir a cumplir toda la ley por cada uno de nosotros. Y en eso estamos de acuerdo, tanto el ala católica como el ala protestante. Ninguno de nosotros contradeciría que Cristo vino a cumplir todas las obras de la ley a favor nuestro. Ah, y por último, pecadores y no pecadores. Alguien mencionó ahí de que tanto pecadores y no pecadores. Bueno, esta persona pues no ha leído Romanos capítulo número 3 que dice que por cuanto todos somos pecadores, es decir, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ante los ojos de Dios no hay un pecado grande ni pequeño, no hay un pecado minúsculo ni ínfimo. Por lo tanto, creo que es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que realmente el don que tenemos. Ahora, si he recibido el don de Dios en mi vida, el regalo de Dios en mi vida, y he comprendido el valor de ese regalo, hermanos y amigos, yo nunca pensaría volver al mundo. Eso solamente aquellos que están con un pie en el mundo y otro en el cielo van a estar pecando. Y eso ya lo dijo, se dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de la boca. Por lo tanto, la invitación a todos los que están en el chat y todos los que oyen el live es que se confirmen directamente y se afirmen directamente con Cristo y que no anden tratando de seguir en el pecado y seguir en las cosas de Dios. O te afirmas con Dios o no eres de Dios. Así de sencillo es con las cosas de Dios. Y claro, si amo a mi esposa es porque ahora he conocido el verdadero amor, el amor de Cristo, el amor del Señor para mi vida. Voy a dejar aquí para no acaparar el tiempo y voy a dar paso a los demás y después seguiré hablando sobre la perseverancia de los santos. Bien, le voy a dar respuesta. Primero, Hans. Perdón, pero si después de que me dé respuesta, ¿me va a dejar responder o tengo que entrar a la cola? A escuchar al hermano José Carlos porque él también Ok. ha tomado nota. Ahora, usted Bueno. a mí no me entendió. Usted no me entendió. Usted dijo, Martín refutó la Biblia. No, yo dije, la Biblia por sí sola no tiene labios, no puede predicar. No puede predicar, no tiene pies, no puede caminar. Por tanto, el elemento humano, por eso Jesús los envía. Por eso la Biblia necesita quien la predique. Por eso, ¿qué puede hacer una Biblia sola? Mande una Biblia a predicar al mercado, ella sola. A eso me refería. Y usted dice, refutó la Biblia porque dice que tus preceptos, sí,
pero alguien se encargó de hacer esa Biblia y de llevar ese mensaje. Vayan por todo el mundo. No es lo que usted me acusó, que yo la refuté. No, dije. La Biblia, Cristo salva por medio de la iglesia. Entonces dice, y se añadían a la iglesia. Claro que se añadían mediante el bautismo. Y el Señor añadía. Sí, los añadía el Señor por medio del que los bautiza, porque así se añaden a la iglesia. El Señor los añadía, sí, por medio del ministro. Ahora, usted dijo, bueno, el Señor añadía, usted dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted qué es atricción? ¿Y sabe qué es contrición? Porque usted dice, ¿cuántas veces el Señor me agrega al libro, ya sea por arrepentimiento de contrición o de atricción? ¿Sabe usted, me puede decir qué es la atricción y qué es la contrición? ¿Respondo ahorita o respondo después? Respóndame ahorita, porque eso Ok, la atrición es un arrepentimiento falso o espurio, mientras que la contrición es un arrepentimiento verdadero y piadoso. Confiesa su pecado abierta y completamente. Reconoce el reconocimiento del pecado profundamente. Y la tercera vez, resolución de abandonar el pecado. bien. Usted como no es católico, usted no entiende estos conceptos. Acá no se está hablando de que nos inscribe en el libro, nos borra, nos inscribe. No. La confesión, hablando de la confesión, para que una confesión sea válida, tiene que haber contrición. Porque la persona se puede confesar y eso no significa me borra, me escribe, me borra. No. La atricción, creo que usted no sabe qué es porque es una confesión falsa. No, no es así. La confesión en el catolicismo tiene que tener propósito de enmienda, tiene que tener dolor de pecado. Entonces, la contrición es una confesión válida. ¿Por qué? Con contrición, porque hay dolor de pecado porque he ofendido a un Dios amoroso. Eso es lo que la iglesia enseña para una válida confesión, que haya contrición, que es dolor de pecado, que es atricción. La atricción es cuando la persona llega, se confiesa, pero la atricción no es dolor de haber ofendido a Dios, sino que es temor al castigo por lo que hice. Esa es atricción. Se confiesa porque yo no me quiero ir al infierno y esto es malo. Esto que hice es malo. Eso es atricción. Es temor al castigo. Esa es la diferencia. La contrición, me duele que a un Dios tan amoroso yo lo ofendí. Por eso es válida. Y una persona que por atricción se confiesa, por temor al castigo, esa no vale esa confesión. Entonces, esa es la diferencia. Ahí no estamos hablando, me borra, me vuelve a escribir. No, ahora vamos a ver. Dice que es anacrónico hablar del Antiguo Testamento. Dice, de mi libro borraré. Bueno, aquel que peca contra mí. Nosotros sabemos que nosotros pues somos pecadores, no nos gozamos en el pecado. Todos decimos como católicos que nosotros pecamos,
pero bueno, nosotros tenemos, según la Biblia, el ministerio de la reconciliación. Entonces, no es que nos gozamos, estamos luchando y realmente tener el testimonio de vida auténtico, quién sabe. O sea, yo sé cómo vivo, sé mi vida, sé mis esfuerzos y pues hay muchos que hablan, pero no viven. Ahora dijo usted, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Veamos lo que dice la Biblia, Primera de Juan 5:16. Si uno ve que su hermano comete pecado, un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. Porque hay pecados que son de muerte. Por ese digo que ni oren. Entonces aquí vemos que hay diferencias de pecado. Mi hermano José Carlos, no sé si va a agregar algo. Sí, nada más, unos detallitos que están muy interesantes porque yo sí dije, y vuelvo a afirmar porque la Biblia también lo dice, que Dios vino por los pecadores, no vino, no dice viene por los santos, así, en esa especificación, por el momento de los vivos, no dice vengo por los santos, no, porque los santos ya sabemos que estamos en esa batalla continua, pero viene por esos pecadores, y de hecho, ¿dónde lo dice? Del mismo Romanos, del que acabo de mencionar, del capítulo 3, porque nada más mencionó, no es cierto, él mencionó del capítulo 5, Romanos capítulo 5, fíjense esta partecita, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo que es el 12, vamos a ver. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sí, está correcto, todos pecaron, incluyendo el hermanito, no me puede negar que también es pecador. Yo soy pecador, yo soy pecador. El hermanito no me puede negar que es pecador también. Aunque diga, es que yo soy salvo, o aunque, no digo que él ande diciendo esas palabras. Pero él no me puede decir, ¿sabes qué? Yo no soy ningún pecador. No, sí es pecador, porque así también la Biblia lo dice. Y yo también soy pecador. Pero vamos a leer un poquito más, un poquito antes. Porque yo le dije, Cristo vino a salvar a los pecadores. Y no me refiero a que se vayan a robar, se vayan a hacer cosas malas y aún así Cristo va a venir por ellos. No, viene para que ellos cambien su vida. Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y atentos con la palabra, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Lo quieren reafirmar un poquito más? Me voy al versículo, bueno, voy a continuar leyendo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, lo que les estaba diciendo hace rato, lo que les andaba diciendo hace un momento. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahí también se enfrasca Pablo, porque Pablo también se decía que él era pecador, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sí, Cristo murió por los pecadores y ahora vamos a encontrar por los que no son pecadores también. Estoy hablando de lo que es el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, aquí vamos a encontrar los que no pecaron a similitud de Cristo, o sea, estos que son a similitud de Cristo, fíjense, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quiénes encontramos una característica de los que no han pecado? Por ejemplo, los bebés. Los bebés no han pecado. Están pequeños, aún no tienen esa noción de pecados. ¿Dios viene por ellos también? ¿Dios viene a salvar sus almas también? Sí, por ellos también viene. Por estos que no han pecado y por los que han pecado, que en su tiempo han sido débiles y han estado en esa batalla constante. Y hablando acerca de lo del libro, de hecho, acabo de decir un error lo que es el hermanito, hablando del Señor, quitando a los apóstoles. De lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hay que recordar que desde el versículo 15 en adelante, creo que es del 15 en adelante,
Hechos 2:15. Pedro es el que empieza a hablar por parte de la iglesia. De hecho, de los apóstoles 2 en adelante. Pero me voy a brincar lo que toda la palabra que dijo Pedro, que la tomaron como palabra con autoridad, como si fuera que lo hubiera dicho Dios, porque era palabra de autoridad la de Pedro viniendo de la iglesia. Estoy hablando, Hechos capítulo 2, primero versículo 41 para que vean este detalle. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿de cuál palabra estamos hablando? La que dijo Pedro, que está predicando a Cristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí es un paso importante para todo aquel creyente de Cristo. Fueron bautizados y se añadieron aquel día por la palabra de Pedro, como 3,000 personas. Ahora sí, y siguiendo el versículo 42, se añadieron 3,000 personas por esta palabra de Pedro y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que estamos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahora sí me voy hasta el último versículo que leyó el hermanito. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se añadían? Con la palabra de los apóstoles, haciéndole caso a lo que les indicaban los apóstoles, y de esa manera se añadían a la iglesia por medio del bautismo, y así habían de ser salvos, continuando lógicamente con ese camino. Y de hecho, vámonos al Antiguo Testamento. Dice el hermanito, no, es que nada se puede. No, sí se puede hacer esa comparación porque a esas referencias las tenía Cristo. Yo les dije, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿De dónde encontramos esa referencia que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1, de hecho lo podemos leer. Deuteronomio 8, que esta es la referencia que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Pues precisamente son muchas pruebas. ¿Elegiste seguir a Dios? Es un camino lleno de pruebas, no es un camino fácil. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. De ahí donde viene la frase de Mateo capítulo 4, que por cierto Satanás utilizó las escrituras sagradas para intentar engañar a Dios, a Jesucristo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Y no está hablando de escrituras, está hablando de lo que habla Dios, porque en Génesis hay que recordar que el mandamiento de Dios a Adán y Eva fue precisamente: de todo esto puedes comer, del pan, no solamente de pan vivirá el hombre, pero de todo esto puedes comer, le dijo Dios. Solamente de este árbol no puedes comer, porque si comes de este árbol, morirás. Palabras que dan vida. Puedes comer de todo, pero no comas de aquí, porque si no, puedes comer. Esas palabras que vienen de Dios. Hazle caso a Dios. Y hablando del libro de la vida, porque hay que recordar que el libro de en la vida, estamos hablando en referencia a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que decía el hermanito. Sí, prácticamente estás anotado una vez. Desde que te anotas, te borras, te anotas, te borras, te anotas, te borras. No, estás anotado una sola vez, porque estás en una batalla. Cristo te está tomando en cuenta toda la vida. Toda la vida Dios te está tomando en cuenta de que tú estás buscando triunfar. Y de hecho Romanos también está en referencia a eso, pero ahorita lo checamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, hablando de lo que es el libro de la vida. El que venciere, estamos hablando cuando llega nuestro último día aquí en la vida. Ahí se va a demostrar si realmente vencimos o no al pecado. ¿Qué camino elegimos seguir? El que venciere será vestido de las vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida. No está diciendo, lo voy a escribir apenas, no. No borraré el nombre de su libro, del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Estás anotado una sola vez. No borraré el nombre de su libro de la vida, y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y hay otro versículo más, hablando de lo que es el 13:8, porque estamos hablando ahora, ya hay un libro de la vida, en este caso, con el Antiguo Testamento. Y ahorita lo vamos a revisar en Hebreos capítulo 12:22. Ellos, ya que son los primeros profetas, ellos ya están. Pero bueno, voy al 13:8 les dije. 13:8. Para que identifiquen de qué libro está hablando en este caso. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Estos nombres de estas personas que no aceptaron a Cristo, que desde un principio negaron lo que es su iglesia, no están en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así, estamos hablando ahora de su iglesia. ¿Cómo perteneces a la iglesia? ¿Cómo perteneces ahora sí a decir, sabes qué voy a pasar? Estoy buscando esa vida eterna. Del bautismo en adelante. Del bautismo en adelante. Ahora sí, Hebreos capítulo 12, versículo 22, y ya para no abarcar tanto tiempo, porque si no así me voy, yo también me emociono así. Hebreos capítulo 12, versículo 22, y vemos la característica de quiénes está hablando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, que dice, de estos del libro de la vida, ahora sí, yo los proclamaré frente a mi Padre. Pero aquí aparece dos pasos. El versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos son los primeros profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento. Los primeros profetas que estaban buscando a Dios. A Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí ya estamos hablando de los santos actuales, de lo de Cristo en adelante. Y recuerden que tenemos una batalla constante, en la cual al momento en que nosotros morimos, Satanás ya no nos puede tocar. Satanás ya no nos puede tocar. De hecho, aquí me gusta cómo lo dice más lo que es la Biblia, católica. Me voy a mover un momento de donde me dijo el hermanito. Estoy hablando del libro de Romanos capítulo, déjenme ver si es el 6:5, si no es el 6:7, sí. Romanos capítulo 6, versículo 7, vamos a ver si es primero 6:7. Pues el que está muerto queda librado del pecado. El Satanás ya no te puede tocar, ya no puede tentarte más, porque ya no estás en la carne. Lo que hiciste bueno, lo que hiciste malo, ya quedó. El vencedor, este es precisamente el que resistió hasta el final. Por eso también Pablo nos habla de una carrera y de resistencia, que debemos andar ahí constante. Entonces, le cedo lo que es ahora sí, que se continúe con lo que se está platicando, hermanito. A escuchar a Hans o a Carpintero. Antes, yo me voy a bajar porque ando manejando ahorita y nada más me parqueo un ratito. Hay un versículo hablando de la salvación, que ya se trajeron a la libro de la vida, pero dice Efesios, creo que 2:1, creo que dice de que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando que nosotros no podemos hacer nada por la salvación. Por la salvación es porque estábamos muertos, y una persona, hay una alegoría ahí, dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, cuando nosotros estamos muertos, esta persona, un muerto no hace nada. Entonces, Cristo lo que hizo es vivificar nuestro espíritu y nos dio vida para que nosotros pudiéramos tener vida, en este caso, vida eterna. Por esa razón es que nosotros decimos de que somos salvos. Dice, ¿qué diremos? Dice, hablando de ¿qué diremos? Entonces, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No, dice el mismo Pablo, dice lo siguiente, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que yo digo siempre.
¿Por qué? Porque en Ezequiel dice lo siguiente, ¿qué es lo que puso en nuestro corazón Dios? Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, como nosotros decimos de que somos salvos, es por eso, porque tenemos ya Dios nos ha dado una vivificación en nuestro corazón. Así que esto es nada más que importar. Ahorita yo me retiro. Martín, Carlos, gusto. Han, gusto también, y a todos ustedes. Bendiciones a todos.